Momento estamos en vivo. Bueno, Voy a copiar el link que todavía no está listo. Y bien, ¿y diría, tú me avisás cuando arrancar o me decís ahora? dale, sí, sí, te aviso, te aviso. Vamos a arrancar y Dale, 35 puntual, diría. Pero dale. sí, te aviso. Bueno, diría que arranques, Mauricio. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces, vamos a seguir con el trabajo que veníamos haciendo. Estábamos trabajando sobre la realizabilidad clásica, la presentación de Krivine, ¿sí? De su realizabilidad clásica. Me parece que puede valer la pena, o sea, ayer habíamos terminado de ver de esta serie de diapositivas, bueno, toda la introducción y lo que hace a la especificación, que es el bloque del medio, ¿sí? Y hoy tenemos que hablar de los modelos de realizabilidad en PDA2. Pienso que sería bueno hacer un rápido repaso por la realizabilidad de Krivine para estar con las ideas en la punta de los dedos, digamos, porque bueno, vamos a trabajar mucho con la semántica. Entonces, quiero simplemente recordar los realizadores de la realizabilidad de Krivine son los lambda C términos, que son lambda términos usuales con colCC y capi y eventualmente con más instrucciones. Los procesos son pares término-pila, donde los términos son cerrados y las pilas son secuencias de términos, sucesiones finitas de términos que terminan por una constante. Esa constante es como una lista vacía, o sea, esto es como tener un, una gramática, digamos, que define un lenguaje de listas donde hay muchas listas vacías, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y todo es cerrado en los procesos, ¿sí? Bueno, la máquina, una cosa importante, la máquina no es la máquina, sino son las máquinas en realidad. Em, Uno le pone determinados axiomas, que son reducciones que uno acepta que se producen en un paso, y cualquier reducción que satisfaga eso es una reducción posible. Entonces, un parámetro es la reducción, ¿sí? Bueno, habíamos discutido qué pasa si ponemos quote, ec o fork. Quote es algo importante porque tiene que ver con un axioma del análisis clásico, que es el axioma de elección dependiente y también implica en particular el axioma de elección numerable. Bueno, habíamos hablado de los hilos, el lenguaje que estamos usando, que es el lenguaje de la aritmética de segundo orden, bueno, contiene símbolos de función y términos en el sentido usual de los lenguajes de primer orden, pero además hay un segundo orden que viene dado por variables de una cierta aridad aplicadas a términos, eso da las fórmulas atómicas, digamos, y después tenemos las construcciones recursivas en el lenguaje, que son la implicación,
y las dos cuantificaciones universales en primer y en segundo orden. ¿Cuál es la intuición de esto? Bueno, en términos tarskianos, digamos, tenemos el primer orden que se interpreta como de costumbre, los símbolos de función son funciones, las constantes se interpretan como elementos del modelo, las variables hay que interpretarlas para darle sentido a una expresión que tenga variables libres, y en definitiva, en ese modelo, digamos, hay un primer orden, que es donde se interpretan los términos de primer orden, justamente, y hay un segundo orden, que está constituido por relaciones, digamos. En definitiva, cuando yo escribo X de E1 de K, intuitivamente lo que estoy diciendo es que la K-upla de las interpretaciones de E1 de K pertenecen a X. Ahora, el mundo tarskiano es un mundo de binario, digamos, de verdadero o falso, de que las cosas son verdaderas o son falsas. La realizabilidad no es binaria. La realizabilidad está pensada en términos de valores de verdad que son mucho más complejos, que son conjuntos en este caso, conjuntos de términos o de pilas, porque hay dos valores posibles, dos interpretaciones posibles, que ahora vamos a conversar un poquito de ellas para refrescarlas simplemente, pero lo que quiero decir es, bueno, en el nivel del modelo de partida, en el que fijamos para definir la realizabilidad, bueno, el primer orden se interpreta como el individuo, es lo que se llama normalmente individuos, y el segundo orden son relaciones entre individuos, ¿sí? Em, bueno, habíamos hablado de la sustitución, eso es un poquito técnico, pero la intuición en segundo orden, digamos, en primer orden es la que uno estudió toda la vida en lógica o en cálculo lambda o lo que sea, es la sustitución que evita la captura de variables libres y que usa la alfa conversión para ello. Pero el segundo orden, bueno, es un poco especial y la idea es que cuando uno reemplaza una variable de estas, la reemplaza o bien por una fórmula que la va a pensar como fórmula que es función de una caupla de variables libres, o bien la reemplaza por una función que manda elementos, cauplas de individuos, digamos, en los valores de verdad. Entonces, si yo estoy haciendo una interpretación tarskiana, entonces eso lo que implica es que lo voy a mandar a verdadero o falso. Pero cuando hago realizabilidad, el mundo se vuelve mucho más complejo, las cosas no son verdaderas o falsas, sino que tienen un valor de verdad que es complejo, que tiene un contenido, un significado algorítmico. Entonces, la buena interpretación para hacer realizabilidad no es pensar esto como una función característica, es decir, como algo que va de n a la k en 0, 1, sino como algo que va de n a la k en las partes de pi. ¿Por qué las partes de pi? Bueno, porque la noción más primitiva, digamos, es la de interpretar las fórmulas como conjuntos de pilas, y a partir de esa definición uno define la interpretación como conjuntos de términos. Bueno, habíamos hablado de cómo codificar las conectivas, metimos los sistemas de deducción, que son justamente van a ser también sistemas de tipado, que dan unos ejercicios por ahí. Hablamos del axioma de comprensión, eso es interesante cuando tenemos un mundo estratificado en escalones, podemos aceptar que toda fórmula determine un objeto, digamos, en el nivel correspondiente. En este caso, la fórmula tiene estos parámetros z, pero digamos, la estoy pensando como una fórmula que depende de vector x, y lo que dice el axioma de comprensión es que existe un objeto de segundo orden que recolecta, que captura exactamente los vector x que satisfacen la propiedad A. O sea, es la idea intuitiva de que cualquier propiedad define un conjunto. ¿Por qué esto no permite escribir paradojas? Bueno, porque justamente en el mundo estratificado esto uno no puede escribir x pertenece a x o x no pertenece a x. Entonces nos libramos de la paradoja de Russell por esa vía, ¿sí? Bien, sigamos. Quiero llegar a la realizabilidad. Bueno, habíamos hablado del tema de que los énfasis, según, digamos, cómo estamos pensando, cuál es la intuición que tenemos detrás de la máquina de Krivin. Estamos pensando en los términos y las pilas según, bueno, desde el punto de vista lógico, como evidencias o refutaciones de las fórmulas, desde el punto de vista de la programación, como programas y entornos de variables en los cuales hago correr los programas, y en términos de teoría de juegos, los términos defienden la fórmula y las pilas se oponen a la fórmula.
Bueno, entonces hablamos de los polos, el parámetro que falta, recuerden, tenemos la máquina, tenemos la reducción, que es un parámetro, la máquina es un parámetro porque puede incorporar instrucciones, la reducción es un parámetro porque cualquier reducción que satisfaga los axiomas es una buena reducción, y todavía hay otro parámetro más que es el polo. Entonces hay un montón de cosas a determinar para hablar de una realizabilidad concreta. Em, Ese polo es un conjunto cerrado por antirreducción, digamos, simplemente un conjunto de procesos cerrado por antirreducción, y habíamos definido la ortogonalidad, y esa ortogonalidad es una conexión de Galois que determina una correspondencia de Galois cuando yo me restrinjo a las cosas que son ortogonales de algo, digamos, que son, esas cosas son cerradas por doble ortogonal por esta propiedad que está acá. Por ser una conexión de Galois, vale L ortogonal igual L triple ortogonal, y P ortogonal, P triple ortogonal. Recuerden que en lógica intuicionista vale que la negación y la triple negación son equivalentes, a pesar de que la doble negación y la fórmula no son equivalentes. Bueno, acá sucede algo similar, o sea, es exactamente el comportamiento que tienen las cosas. Bien, lo que me interesa repasar ahora es cómo se interpreta el lenguaje. Entonces, para las fórmulas, o sea, primero que nada, vamos a interpretar fórmulas que están parametrizadas, o sea, son fórmulas cerradas en el sentido de que si hay variables libres hay que interpretarlas, hay que fijar una interpretación para que tenga sentido interpretar en el modelo de realizabilidad. Una vez que fijamos eso, bueno, las variables de primer orden se interpretan como números naturales. Si el modelo de partida es el modelo, entre comillas, estándar de la aritmética, ya discutimos sobre el estatus ontológico de hablar de modelo estándar, pero digamos, aceptemos que, bueno, eso es una jerga que, bueno, evoca una cierta intuición en la cabeza de la gente. Y ahí ponemos además encima, para interpretar el segundo orden, bueno, todos los conjuntos de cauplas, digamos, para cada aridad, y eso se llama el modelo estándar pleno de la aritmética de segundo orden. Bien, una vez que fijamos ese modelo de partida, ahora vamos a definir el modelo de realizabilidad asociado. Entonces, primero, para cada variable vamos a fijar una interpretación que es una constante que le asocia a cada caupla de individuos, de elementos de primer orden, le asocia un conjunto de pilas. Así que esto que está acá es un conjunto de pilas. Para los cuantificadores universales, lo que hacemos, bueno, la intuición es pensar, estamos pensando quiénes son los que se oponen a la fórmula, ¿no? Entonces, para oponerse a para todo XA hay que oponerse a alguna instancia particular de A, sea esta X mayúscula o minúscula, es decir, sea de primero o de segundo orden, ¿sí? Entonces, bueno, eso me da la definición de quiénes se oponen a los cuantificadores universales, digamos. Y para oponerse a la implicación, lo que hay que hacer es probar la hipótesis y refutar la tesis. ¿Sí? O sea, si yo quiero argumentar que A implica B es falso, lo que tengo que hacer es decir, mira, acá tengo una prueba de A y acá tengo una refutación de B, y eso es exactamente lo que captura en forma de pila esta definición. Bueno, ¿qué más, qué más, qué más? Bueno, el sistema de tipos. El sistema de tipos es una decoración del NK2, es decir, la deducción natural para la lógica de segundo orden, lógica clásica de segundo orden. Y bueno, observen que la manera de introducir el mundo clásico es a través de la ley de Peirce, que implica el tercero excluido, implica que no A, implica A, y bueno, en definitiva, eh, en el mismo sentido que lo probó Hating, tenemos un sistema que es intuicionista con todas estas reglas, al cual si le agregamos una regla más se vuelve clásico. Y eso es lo que hacemos en el sistema de tipos de la realizabilidad clásica. Bueno, acá, en fin, cosas que ya hablamos. El lema de adecuación, la idea es, con realizadores de las premisas se obtienen realizadores de la conclusión. Recuerden que cuando yo tengo una prueba de la forma x1 de tipo A1 hasta xk de tipo AK, implica t de tipo B, este t a priori puede contener estas variables y solamente puede contener estas variables x1, xk, entonces, bueno, la adecuación de un secuente, digamos, es decir, que el secuente se satisface en la realizabilidad, es decir, que cuando yo pongo en lugar de estos x términos que realizan las premisas, obtengo un término del lado derecho que
que realiza la conclusión. Realizar es pertenecer al conjunto de términos asociado a la fórmula, y ese conjunto se define como el ortogonal. Sí, eso, bueno, está escrito por acá. ¿Sí? Porque yo les comentaba, está el conjunto de refutaciones y el conjunto de realizadores, digamos, de la fórmula. Los realizadores son los que se escriben con simple barra y son los ortogonales a los refutadores. Son los que se oponen y le ganan a las refutaciones. Bueno, adecuación. Tic, tic, tic. Vimos el ejercicio de que così sí hace lo que tiene que hacer. Hablamos del carácter que tiene la CAM como construcción que está parametrizada en la reducción. Ah, y cosa muy importante, bueno, uno parte de ese modelo estándar pleno, define la realizabilidad y ahora considera el conjunto de todas las fórmulas paramétricas cerradas que tienen un realizador que es un proof-like, ¿sí? Una cuasi prueba proof-like. Es lo mismo, es decir, un realizador que no contiene ninguna continuación, ¿sí? Recuerdo, las continuaciones son un paquetito que yo me armo con una pila. La continuación Capi es un término, es la reificación, digamos, de la pila como término. O sea, es un término que contiene toda la información de la pila. Hay un comentario, ya que estoy, lo hago de paso, interesante. En cálculo lambda nosotros sabemos escribir sin ningún problema funciones que capturen, yo qué sé, 1.354.000 términos y los guarden y después eventualmente en el futuro hagan algo con ellos. Es simplemente poner lambda x1, hasta 1.350.000, no sé qué, lo que dije, y uno hace algo con eso. ¿Qué es lo que puede hacer ColCC que no puede hacer un término genérico del cálculo lambda? ¿Por qué intuitivamente? ¿Por qué no es programable? Porque la pila esa es potencialmente infinita, en el sentido de que si bien es finita, tiene un largo arbitrario. Y lo que logra hacer ColCC, que no lo haría ningún término del cálculo lambda, es calcular de manera uniforme, y esto es muy importante, siempre la realizabilidad, el tema de la uniformidad, para entender los razonamientos lógicos como conceptos computacionales es fundamental. O sea, hay muchas cosas que uno puede hacer caso a caso y eso no quiere decir que tenga un argumento uniforme que funcione siempre. Yo puedo guardar una pila de tamaño 2, de tamaño 3, de tamaño 4 para que un término en el futuro haga algo con ella. Lo que no puedo hacer sin introducir una instrucción especial para eso es guardar con la misma instrucción, con el mismo programa, guardar una pila independientemente del tamaño de esa pila. Y esa es la magia de Così, por eso se sale del mundo intuicionista, por eso logra capturar una noción que no es programable en el cálculo lambda. Logra hacer cosas que el cálculo lambda puro no podría hacer y por eso logra trascender la realizabilidad intuicionista, hacer algo que en realizabilidad intuicionista no se puede hacer. ¿Sí? Pero entender que la geometría de la máquina, justamente cuando yo pongo una instrucción que uniformemente hace eso, impone que, digamos, el cálculo que yo estoy haciendo sea un cálculo nuevo, un cálculo diferente, es parte de la comprensión de todas estas cosas, ¿no? Porque uno a priori diría, en definitiva, guardar una pila es guardar una cantidad de términos, una cantidad finita. El tema es hacerlo con la misma instrucción independientemente de la cantidad de términos que tenga la pila. Y esa es toda la fuerza de ColCC. O al menos esa es una buena intuición de por qué ColCC hace cosas que los lambda términos puros no saben hacer. Bueno, y acá me salteo toda la historia esta de la especificación, ya charlamos sobre esto, y ahora vamos a hablar de los modelos de la realizabilidad de PA2. ¿Sí? Ahora que tenemos las definiciones vueltas a visitar, digamos, las tenemos en la punta de los dedos. Entonces, bien, vamos a empezar a mirar el tema de la igualdad. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí, la igualdad de Leibniz. Recuerdo que habíamos hablado de ella ya. La igualdad de Leibniz, E1 igual a E2, es para todo X mayúscula, o sea, X de segundo orden, de aridad 1. X de 1 implica X de 2. Y habíamos visto por qué eso es simétrico, es la magia del esquema de comprensión. ¿Sí? Lo que hace que esa definición asimétrica en realidad de una relación que es simétrica. ¿Qué semántica tiene esta fórmula?
Bueno, fíjense lo que pasa. Cuando E1 es distinto de E2, entonces es fácil ver que la semántica de esta fórmula es top implica bottom. ¿Por qué? O sea, es la semántica de top implica bottom. Acá yo tendría que haber puesto la flecha doble, ¿no? Para, para ser coherente con las notaciones. Sí, es la flecha, la implicación de las fórmulas. Top es la fórmula la más verdadera de todas, es la verdad pura. No tiene oponentes, o sea, es el conjunto de valores de falsedad vacío. ¿Sí? O sea, no tiene refutadores. Y bottom es la más falsa de todas las afirmaciones, es aquella que es refutada por todo el mundo, y entonces como conjunto de pilas es todas las pilas. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando ustedes escriben X flecha X, justamente si E1 y E2 son distintos, entonces ustedes pueden elegir para poner en lugar de X un X que en E1 sea top y que en E2 sea bottom. ¿Tá? Entonces, eh, uno de los, uno de los conjuntos que van a poner acá, de los conjuntos de pilas, cuando calculen el valor de falsedad de para todo X, X flecha X, perdón, X de E1 flecha X de E2, uno de los uniendos que van a poner es exactamente el que está escrito ahí. Top, flecha bottom. ¿Quién les da esa libertad? El hecho de que en el modelo E1 y E2 son diferentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como la flecha es contravariante a la izquierda y covariante a la derecha, no van a tener ningún conjunto de pilas más grande que este. Entonces, si en una unión ustedes tienen un uniendo que contiene a todos los demás, la unión es esa. ¿Sí? Entonces, bueno, verifíquenlo si quieren, pero digamos, los ingredientes para entender la prueba son esos. Eh, el valor de falsedad, digamos, de 1 flecha de 2 es el mismo que el de top implica bottom. Es exactamente el mismo cuando E1 y E2 son diferentes. O sea, grosso modo, ¿qué quiere decir E1 igual E2 en la realizabilidad? Bueno, quiere decir que el verdadero implica el falso. ¿Sí? O sea, es algo bastante falso, digamos. No es tan falso como bottom, pero es bastante falso. ¿Qué significa esto en términos de las pilas? Fíjense lo que significa. Significa, yo tengo un realizador de top. ¿Quiénes son los realizadores de top? ¿Quiénes son los ortogonales al vacío? Bueno, ortogonal al vacío significa para todo elemento en el vacío, bla, 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 bla. Como sabrán, en matemática, cualquier cosa universalmente cuantificada en los elementos del conjunto vacío es automáticamente cierta, de modo que, en definitiva, todos los términos son realizadores de top. Y eso está muy bueno, porque yo quiero que la cosa más verdadera que hay la realice todo el mundo esté de acuerdo con que top es verdadero. Y, y bueno, y todas las pilas refutan a bottom, ¿sí? Entonces, cuando yo me armo el conjunto de pilas asociado top flecha bottom, tengo exactamente las cosas de la forma t.pi, con t en lambda y pi en pi. O sea, en definitiva, son todas las pilas que tienen al menos un término. La cosa más falsa que hay son todas las pilas, a secas. Bueno, esto anda muy cerca, no son todas las pilas, porque las pilas vacías acá no están, o sea, las que son solo una constante, esas no están. Pero las pilas que tienen al menos un término están todas. O sea, es muy falso, esto tiene muchos refutadores y por lo tanto tiene pocos realizadores. ¿Sí? Porque la idea del ortogonal es contravariante y eso tiene que ver con esa intuición justamente de que cuanto más habitado está el valor de falsedad, menos habitado está el valor de verdad y viceversa. ¿Qué pasa con la igualdad? Bueno, la igualdad les da el tipo de la identidad y eso es evidente porque cuando E1 y E2 se interpretan igual, para cualquier X que ustedes elijan, X de E1 y X de E2 son iguales, así que esta implicación tiene esta forma en definitiva. Cuando la evalúan en E1 y en E2, obtienen a la izquierda y a la derecha de la flecha la misma cosa. Entonces, en definitiva, es el tipo de la identidad. ¿Sí? Entonces, en definitiva, ¿quiénes son los realizadores de una igualdad de Leibniz? Eso depende. Uno la interpreta en el modelo de partida. Vuelvo al punto. La realizabilidad está referida a un modelo de partida. Uno interpreta en el modelo de partida los objetos de primer orden que están involucrados. Si esos objetos son iguales, es decir, si la igualdad en el modelo de partida es cierta, en el modelo de llegada, en el modelo de realizabilidad, esa igualdad es como decir la identidad. Si uno los interpreta en el modelo de partida y esos dos
términos son diferentes, entonces eso es como decir que el verdadero implica el falso, que no es lo mismo que decir falso, es un poquito menos falso. ¿Sí? Hay que acostumbrarse un poco a esa idea de un mundo donde las cosas son más o menos verdaderas, digamos. O incluso ni siquiera más o menos, porque puede haber valores de falsedad que sencillamente son disjuntos, y eso no quiere decir que ninguna sea más falsa que la otra. Bueno, entonces sigamos. Definimos ahora un parámetro. Y este es ese tipo de cosas que justamente que Krivin introduce a menudo en sus artículos. ¿Qué pasa? Esto como cosa para manipular desde el punto de vista lógico es bastante fastidioso, bastante molesto. La igualdad de Leibniz es importante porque es primitiva, uno la puede definir sobre ese lenguaje de segundo orden como una fórmula, digamos. Ahora, eso no quiere decir que para hacer realizabilidad sea cómodo estar discutiendo todo el tiempo si es top, flecha, bottom o si es la identidad. Entonces uno introduce otra cosa que es más brutal. Esta sí es todo o nada, que es lo denota así, que es el distinto, digamos, el símbolo distinto. ¿Sí? M distinto de n vale top si m es distinto de n, o sea, si es verdad, y vale bottom si es falso. ¿Sí? O sea, estamos hablando siempre de interpretar en el modelo dos términos, ¿no? Entonces, esto lo introducimos como un parámetro auxiliar en el lenguaje. ¿Cuál es el...? Es un parámetro de segundo orden, ¿verdad? De aridad 2. O sea, hay que pensar este distinto en el fondo como que tiene el mismo estatus que una variable de segundo orden de aridad 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo interesante? ¿Por qué esto es útil? Bueno, porque en la realizabilidad yo tengo realizadores universales de que x igual y, la negación de x igual y es equivalente a... Ups, acá debería decir x, otro typo. Es equivalente a decir x distinto de y, porque yo puedo realizar para un lado y para el otro, ¿sí? O sea, esto lo que está diciendo es para todo x, para todo y, si estuviera bien escrito y acá estuviera x, lo que está diciendo es, si yo pude realizar x igual y flecha bottom, entonces puedo realizar x distinto de y con esta definición. Y viceversa, si puedo realizar x distinto de y, entonces aplicándole este término, puedo realizar x igual y implica bottom, ¿sí? Entonces, realizar una fórmula que contiene igualdades o sus negaciones es equivalente a realizar otra fórmula que se expresa mediante el parámetro diferente. ¿Sí? Y eso, ¿por qué es útil? Porque muchas veces simplifica muchísimo el análisis de los valores de verdad de una fórmula. En lugar de trabajar con top, flecha, bottom y con el tipo de la identidad, trabajar con top y con bottom directamente. Bien. ¿Qué otra cosa se puede observar? Bueno, que la identidad es un realizador de el axioma que dice que el sucesor es inyectivo y que, bueno, ese término, lambda x, x aplicado a la identidad, es un realizador de que el 0 no es el sucesor de nadie, ¿verdad? Esto dice, para todo x, sucesor de x igual 0 implica falso, implica bottom, o sea, sucesor de x diferente de x, ¿sí? Y en muchos modelos interesantes el principio de inducción es falso. Recuerden, el principio de inducción lo que dice es la fórmula NAT, que lo que dice es los naturales son la intersección de todos los inductivos. Bueno, uno quisiera decir, bueno, ¿qué significa entonces el principio de inducción? Significa que sea cierto en el modelo de realizabilidad, significa que yo tengo un realizador universal de para todo x, NAT de x. Sin embargo, en muchos modelos muy interesantes, como el que vamos a ver hoy, no hay siquiera un realizador de NAT de 0 intersección NAT de 1. Recuerden que los realizadores de para todo x, bla, 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 son realizadores uniformes. Y de ahí viene el problema. O sea, yo puedo realizar NAT de 0, puedo realizar NAT de 1, NAT de 2, NAT de 3, puedo realizar NAT de todos los naturales. Lo que no puedo es con un solo término realizar que todos los x están en NAT de x. ¿Cómo se resuelve ese problema? Porque, bueno, si yo quiero hacer aritmética, necesito el principio de inducción. O sea, necesito que mi modelo me permita hacer pruebas por inducción, hacer razonamientos aplicando el principio de inducción. Entonces, ¿qué hago? Bueno, muy fácil.
digo, ok, mi universo es un poco salvaje, tiene cosas que no se portan muy bien, pero si yo restringo mis cuantificadores a NAT, es decir, a la parte del universo que se porta bien, entonces ahí el principio de inducción vale. ¿Por qué vale? Y bueno, porque se transforma en para todo XNAT, XNAT. O sea, todas las cosas, cuando yo restringo los cuantificadores, ¿sí? Observen, esto es lo que se llama una cuantificación relativizada. Cuando yo restringo los cuantificadores al tipo NAT, en definitiva, la fórmula para todo X NAT de X se transforma para todo X NAT de X implica NAT de X. Y eso es trivialmente cierto. Entonces, el axioma, el axioma de, de inducción, digamos, es trivialmente cierto, la identidad lo realiza, es trivialmente cierto en el modelo de realizabilidad cuando yo me restringo justamente a las cosas de NAT. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, podemos probar que para toda función, además, para toda función primitivo recursiva en PA2 menos, que es la aritmética clásica de segundo orden sin el principio de inducción, se puede, cuando digo acá vale qué, quiere decir es realizable esta fórmula. Para todo x, NAT de xy, con y entre 1 y k, implica NAT de f de x. O sea, en definitiva, estoy probando que la función, cuando yo la computo sobre los naturales, me da naturales. Y usando esas dos cosas, es posible probar que si en PA2 uno deduce A, entonces en PA2 menos, es decir, sin el principio de inducción, uno puede probar la forma relativizada de la fórmula ANAT. ¿Sí? O sea, A relativizada a ANAT. Relativizar, insisto, es relativizar todos los cuantificadores y pasar a través de la sintaxis en el resto. O sea, la relativización de A y B es la relativización de A, conjunción la relativización de B y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que nos permite, en definitiva, interpretar los teoremas de PA2 en estos modelos. Son teoremas que valen, pero valen en una parte del universo del modelo de llegada. Recuerden además que cuando estoy hablando del modelo de llegada, lo que estoy hablando es de algún modelo, en el sentido tarskiano, que satisfaga todas las fórmulas realizables de la teoría. Y eso tiene sentido únicamente cuando la teoría de las decía, cuando la teoría de las fórmulas realizables por una cuasi prueba es consistente, y eso no necesariamente siempre ocurre. Bien, vamos a hablar ahora de unas fórmulas que, digo, esto siempre cuando hay una teoría de transformación de modelos, la pregunta de cómo se transfieren las propiedades del modelo de partida al modelo de llegada, cuáles pasan y cuáles no, es una pregunta muy relevante. Bueno, las fórmulas de Horn, que se llaman, siempre pasan del modelo de partida al modelo de llegada. Todo lo que se expresa como una fórmula de Horn en el modelo y son ciertas en el modelo de partida, en este caso el modelo estándar pleno de la aritmética, son automáticamente realizables y por lo tanto son ciertas en el modelo llamado de llegada, en el modelo de realizabilidad. ¿Cuáles son esas fórmulas? Bueno, son fórmulas de esa forma. E1 flecha, 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 EK, flecha F. Recuerden que esta flecha asocia siempre a la derecha, ¿sí? O sea, es una versión currificada, digamos, de la flecha. Donde F puede ser una igualdad o una desigualdad. Y E1 hasta EK son ecuaciones, es decir, son igualdades. ¿Sí? O sea, ¿qué puede ser? Esto igual a esto, implica que otra cosa igual a otra cosa, etcétera, etcétera, implica al final otra igualdad. Esa es una posibilidad. O también puede haber una desigualdad, es decir, algo que se escribe o bien con este símbolo o bien es de la forma igual flecha bottom, como uno prefiera, porque ya sabemos que son intercambiables las dos maneras de expresar la forma. Bueno, las fórmulas de Horn permiten expresar numerosas definiciones matemáticas. Ejemplo, definimos este predicado. Menor o igual es este predicado. Recuerden que habíamos adoptado una notación lambda para abstraer, digamos, las variables libres de un predicado, ¿sí? O sea, ahí tenemos una fórmula que depende de x e y, que son variables libres, y lo que estamos escribiendo es lambda xy, x menos y, donde
el menos ese con el punto es la resta, lo que se llama la resta truncada. ¿Qué es la resta truncada? Bueno, 5 menos 3 es 2. Y 2 menos 5, perdón, 3 menos 5 es 0. 2 menos 5 también, pero quiero decir, cuando el sustraendo es más grande que el minuendo, da 0. ¿Sí? Para que sea una función total. Entonces, decir que x es menor o igual que y, es decir, que cuando a x le saco y con esta resta truncada, justamente actúa la parte truncada de la operación, o sea, me da 0. ¿Tá? Bien, mediante fórmulas de Horn podemos expresar, observen que entonces en menor o igual es una igualdad. Cuando yo escribo 2 menor o igual que 3, lo que estoy escribiendo es una ecuación en definitiva. Bueno, menor o igual es un orden cuyo mínimo es 0 y no está acotado superiormente. ¿Sí? Y todo eso se expresa mediante fórmulas de Horn. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para todo x menor o igual que x, o sea, la propiedad idéntica, eh, es una ecuación, así que es una fórmula de Horn. Recuerden que k acá es mayor o igual que 0, o sea, si tengo una ecuación o una desigualdad, una igualdad o una desigualdad, eso también es Horn. ¿Tá? Después, ¿qué más tengo por acá? Tengo x menor o igual que y, implica y menor o igual que z, implica x menor o igual que z. Esto es Horn, porque son una ecuación, implica otra ecuación, implica otra ecuación. Es la transitiva, ¿verdad? Después, x menor o igual que y menor o igual que x, implica x igual y. La antisimétrica, bueno, eso también hay tres ecuaciones ahí. 0 menor o igual que x es una ecuación. X menor o igual que sucesor de x es una ecuación. Y x diferente del sucesor de x es una desigualdad. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me permite afirmar? Esto me permite afirmar, juntando estas dos cosas, que el sucesor de x siempre es mayor que x, porque es mayor o igual y no es igual, y por lo tanto me da la parte no acotada superiormente. O sea, no tiene un máximo, digamos, los naturales. ¿Tá? Tal vez debería haber dicho así mejor. Lo que quiere decir es que, bueno, no, en realidad, déjenme pensar, no, en realidad es lo mismo. Sí, porque, a ver, a ver, aquí hay una cosa importante también que yo quiero destacar. ¿Qué es el sucesor? El sucesor es un símbolo en principio, es un símbolo de función. Cuando yo lo interpreto en el modelo de partida, el símbolo S se interpreta como la función que le suma 1 a un número natural. Y bueno, y ahí todos sabemos lo que quiere decir. Ahora bien, cuando a mí el teorema de completitud me informa que si mi teoría es consistente, tiene un modelo en el sentido de Tarski, ese símbolo de función es un símbolo de función total. Con esto quiero decir que si en mi modelo hay cosas que no satisfacen la fórmula NAT, es decir, cosas que no son naturales, y de hecho ya venimos anticipando que eso es lo que va a pasar en general, el sucesor de esas cosas también está definido. Del mismo modo que en teoría de conjuntos, la función sucesor, por ejemplo, está definida para cosas que no son números naturales, ni siquiera ordinales. ¿Sí? Uno define el sucesor de un conjunto como el conjunto unión, el singleton dado por el conjunto. Y eso está definido en general. Entonces, efectivamente, decir que para todo x es menor estricto que sucesor de x, lo que está diciendo es que en el modelo de llegada, en ese modelo tarskiano asociado a la teoría, si es que la teoría es consistente, efectivamente el orden como tal, que también está definido en todo el modelo, ya no para los naturales solamente, ese modelo es no acotado superiormente. ¿Mm? Esto quiero insistir, o sea, una vez que en el modelo de partida estamos interpretando determinado símbolo de función, ese símbolo de función que es total en el modelo de partida, también es total en el modelo de llegada. En particular, está definido en todos lados, donde hay naturales y donde no hay también. Las fórmulas de Hom son preservadas por la realizabilidad. Bueno, no voy a mirar esta prueba. Es técnica, es pesada, es aburrida. Se puede mirar ahí lo que yo escribí, capaz que se puede simplificar.
está también en el paper de Krivine. Esto me lo voy a saltear porque realmente es una prueba pesada y no creo que contribuya mucho. Es simplemente discutir sobre la interpretación de la igualdad y de la desigualdad y bueno, y, y probar que hay realizadores para todas las fórmulas de Horn que son ciertas en el modelo de partida. ¿Sí? Ahora recuerden, a mí lo que me interesa de esto es sobre todo subrayar una cosa, la dinámica con la cual uno va razonando en estas demostraciones. Cuando yo quiero probar que mi fórmula es realizable, mi interpretación ocurre en el modelo de partida. ¿Sí? Ahí voy a usar mi interpretación de realizabilidad. Todo eso está definido en función del modelo de partida. Digamos, el modelo estándar, pleno, etc. Ahora bien, una vez que hice esa interpretación, esto, si yo encontré un término que realiza la fórmula, me está diciendo algo del modelo de llegada. ¿Sí? Entonces, si bien los razonamientos que voy a hacer son razonamientos donde lo único que hay son los números naturales, entre 0 y 1, por ejemplo, no hay nada en el medio, capaz que en mi modelo sí hay cosas entre 0 y 1, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, voy a probar ciertas propiedades que son, en este caso, usando fórmulas de Horn, las cosas que se pueden expresar mediante fórmulas de Horn, esas van a pasar. Si eran ciertas en el modelo de partida, van a ser ciertas en el modelo de llegada. Pero hay otras, como no se pueden expresar mediante una fórmula que se transfiera, mediante, por ejemplo, una fórmula de Horn, pueden ser falsas. Y esa es toda la riqueza de esta teoría. Bien, entonces, los naturales en la realizabilidad de Krivine tienen una representación canónica que difiere de los enteros de Church, por causa de la estrategia de reducción de Lacan, que es la Weak Head Reduction. WHR quiere decir eso. Llamaremos a esta interpretación, bueno, enteros de Krivine. Como de costumbre, el autor, o sea, Krivine, no les puso ese nombre. Somos nosotros que después le ponemos este nombre. O sea, Krivine dice simplemente, bueno, esta es la representación del 4, es S de S de S de S de 0. Y nosotros le llamamos los enteros de Krivine. Bien. ¿Cuál es la intuición detrás de esto? O sea, cuando uno tiene un entero de Krivine de estos, el 4, por ejemplo, ese 4 realiza la fórmula NAT de 4. ¿Sí? No es el iterador usual que uno define con los enteros de Church, pero bueno, es el sucesor de sucesor de sucesor. ¿Sí? 4 veces. La idea es que esa es la forma más simple, la forma canónica que le vamos a dar en la realizabilidad al número 4, la representación que le damos como programa al número 4. Pero cualquier cosa que realice NAT de 4 es un programa que representa de alguna manera el valor 4, de la misma manera que, yo qué sé, en la computadora cuando yo escribo factorial de 5, eso representa el número 120, y no es el número 120, es un cálculo que produce el número 120. Entonces, la idea es, cuando pensamos en realizadores, estamos pensando de alguna manera en algo del tipo tal cosa. Cuando pensamos en la representación canónica, estamos pensando en un cálculo que está terminado, ¿sí? Que está en su forma canónica, que no es la forma normal usual del cálculo lambda, porque esto se puede reducir en cálculo lambda. Sin embargo, en la máquina de Krivine, esta expresión es la que hay que usar como realizador canónico, digamos. Bien, entonces ahora vamos a agregar, porque queremos justamente expresar lo que se llaman los operadores de acumulación. Entonces vamos a agregar al lenguaje otra forma de construcción, otro tipo de fórmulas en definitiva. Sea una fórmula y sea n un número natural. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, un individuo del modelo de partida. Definimos singleton n maps to, o sea, la flecha esta funcional, digamos, a n le asocio a, pero o sea, es sintaxis pura, ¿no? Como un parámetro, lo definimos como un parámetro, es decir, como algo que para cada n me da un conjunto de pilas, y ese parámetro es doble barra, n de n maps to a, son las pilas de la forma
n barra, donde n barra es el entero de Krivin, punto pi con pi en a. ¿Sí? O sea, la idea es, en definitiva, la flecha, la doble flecha esa que definimos, lo que hace es concatenar realizadores de lo que está a la izquierda con pilas de lo que está a la derecha. Bueno, ahora nos autorizamos una, una construcción que nos da explícitamente, en lugar de decirnos son los realizadores de lo que está a la izquierda, nos da explícitamente un conjunto de términos acá a la izquierda. Y en particular, en este caso, es un singleton, ¿sí? Un conjunto unitario que tiene el n y, por ejemplo, cuando yo escribo 4 entre llaves flecha A, eso quiere decir las pilas de la forma el entero de Krivin 4 concatenado con una pila de A. ¿Qué es un operador de acumulación? Para este tipo, todos los tipos recursivos tienen su operador de acumulación, ¿sí? En mi tesis, por ejemplo, me divertí calculando, digamos, los de las listas y los de los árboles. Todos los tipos recursivos tienen su. Y de hecho es una definición equivalente a tipo recursivo, decir que es algo que tiene un operador de acumulación. Para los naturales significa esto, significa es un realizador universal de esta fórmula. ¿Qué dice esta fórmula? Fijado x grande y fijado x chica, es decir, un, un conjunto de pilas y un individuo. Yo estoy pudiendo realizar que la construcción que acabo de definir acá, que este singleton maps to x, implica nat de x flecha x. Intuición. Esto es como tener una propiedad universal. T extiende a todo el tipo NAT programas que solo sabemos que computan correctamente con enteros canónicos. O sea, lo que me está permitiendo hacer T es decir, bueno, si yo puedo escribir un programa que realiza que para todo X realiza X flecha, o sea, singleton X flecha una cierta fórmula, entonces, si yo le pongo adelante el operador de acumulación T, entonces ahora estoy pudiendo realizar NAT de X flecha X. ¿Sí? Una linda analogía es, por ejemplo, con el álgebra lineal. Piensen que ustedes tienen un conjunto linealmente independiente. Ese conjunto linealmente independiente define un espacio generado, y ustedes saben que toda función definida a nivel del conjunto LI, del conjunto linealmente independiente, se levanta en forma única como una función a todo el espacio vectorial. Bueno, esto lo que está diciendo es algo similar, es como una propiedad universal. Me está diciendo, si yo sé computar en los enteros canónicos, entonces sé computar en los enteros. ¿Sí? Y la intuición es que este T entonces implementa la estrategia call by value en la CAM. Es decir, cuando yo le paso algo de tipo NatDN, este operador T sabe hacer lo necesario para extraer la forma canónica del entero para después dársela a la función f. Bien, eso es, por ahora queda ahí. Después en algún momento va a jugar un rol importante. Ya habíamos hablado, de hecho, de esto porque estos operadores tienen que ver con la especificación en el caso de las fórmulas aritméticas, ¿no? Y si recuerdan, con todo el tema este de los cuantificadores, que hay que relativizarlos al tipo NAT para que los teoremas de la aritmética sean realizables, está claro que realizar cosas de la forma para todo x NAT de x algo es importante, y bueno, y el operador de acumulación me resuelve eso si yo sé realizarlo para los enteros canónicos. Por eso es importante esto. Bueno, ahora vamos a observar otra cosa que pasa bien a los modelos de realizabilidad. Consideren una relación binaria, R de X. Esa relación es bien fundada si satisface esa fórmula que está ahí. Vamos a mirar un poco qué dice la fórmula. Dice esto. Dice que para todo X unario, ¿sí? O sea, eso es un conjunto en definitiva, una relación de aridad 1. Si para todo X y para todo Y, o sea, perdón, este para todo X es exterior, o sea, esto afecta esta parte y lo que está acá. Si para todo X es cierto que para todo Y que está relacionado con X, X de Y, implica X de X, entonces para todo Z, X de Z. ¿Qué significa esto?
Piensa en R como una relación de orden, y esta afirmación expresa el principio de inducción fuerte respecto de R. Cuando ustedes hacen una prueba por inducción fuerte en los naturales, ¿qué es lo que dicen? Si todos los elementos que son más chicos que n satisfacen la propiedad P, entonces, si esa hipótesis implica que n satisface la propiedad P, entonces yo probé que todos los elementos, todos los naturales, digamos, satisfacen la propiedad P. Bueno, ese enunciado que llamamos la inducción fuerte en la aritmética, lo que está diciendo es que el orden, la relación de orden de los naturales es una relación bien fundada. Y acá lo que tenemos es la generalización de eso. Esa misma idea sirve para hacer inducción en cualquier relación, siempre que satisfaga este axioma. Es decir, siempre que sea bien fundada. Ser una relación bien fundada es que satisfaga lo que está escrito acá. Teorema. La realizabilidad preserva la buena fundación. Las relaciones bien fundadas en el modelo de base son bien fundadas en los modelos de realizabilidad. Entonces, vamos a mirar un poco en qué consiste la prueba de esto. Esta es técnica, pero tiene cosas muy divertidas porque aparecen los operadores de punto fijo. ¿Sí? Entonces, bien. Para probar esto, ¿qué es lo primero que hacemos? Introducimos una nueva construcción. ¿Cuál es esa nueva construcción? ¿Por qué? Para simplificarnos la vida, porque si no es imposible. ¿Qué es esa nueva construcción? Bueno, es una ecuación flecha, esa flecha que es no sé, como una inmersión, digamos, se usa en matemática muchas veces para representar inmersión A, donde hace una fórmula. Se define por su semántica, según lo que dice acá. Es decir, E1 igual a E2, flecha A, es A. Perdón, esto está al revés. ¿Qué significa? Porque es una implicación esto. ¿Qué significa? Que esto implica esto, es verdadero, cuando la hipótesis es falsa. Es decir, si E1 es diferente de 2, disculpen, tiene muchos typos esto. Si E1 es diferente de 2, justamente la implicación es trivialmente cierta, y entonces lo que voy a poner en lugar de eso es top. ¿Qué pasa cuando E1 es igual a E2? Entonces ahí lo que voy a poner es A, porque la implicación es tan cierta como sea A. Esa es la intuición. ¿Sí? Digo, bueno, E1 igual a E2 implica A, es verdadera trivialmente cuando la hipótesis es falsa. Y ahí no me da información. En el fondo no me dice nada sobre A, así que pongo top. Cuando E1 y E2 son diferentes, perdón, cuando son iguales, entonces ahí sí me da información sobre A. De hecho, es tan cierta como sea A. ¿Sí? Y por supuesto tan falsa como sea A, y por lo tanto a nivel de los valores de falsedad de los conjuntos de pilas, también tiene sentido identificarlo de esa manera. Entonces, este signo de distinto va arriba y el de igual va abajo. Les pido disculpas, eso lo tengo que corregir. Bueno, vamos a hablar del operador de punto fijo de Turing. ¿Sí? Esto juega un rol muy importante en el cálculo lambda. Los operadores de punto fijo son los que permiten hacer recursión en general, cuando se estudia el cálculo lambda puro, digamos. Em, Acá este operador de punto fijo, que es esa expresión que está escrita ahí, que es un poco asusta a primera vista, se escribe así para que tenga la propiedad que está en el ejercicio. Verificar que teta t, asterisco pi, reduce a t, asterisco teta t, punto pi. Bueno, eso si entendieron las reglas de reducción de la CAM, es un mero ejercicio. Lo que es difícil es justamente darse cuenta que hay que escribir el término así, pero una vez que uno les da el término, es simplemente ejecutar un cálculo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué operador de punto fijo? Porque lo que yo estoy diciendo acá es que teta t se comporta como un punto fijo para t. ¿Sí? ¿Por qué estoy diciendo eso? Y bueno, porque estoy diciendo que, que t aplicado a teta t es teta t. ¿Sí? Hay que leer para atrás acá. Pero es importante que sea en este orden, digamos. Se puede hacer en los dos sentidos. Está este es el punto fijo de Turing y está el otro punto fijo que ahora no me acuerdo de quién es.
que va en el otro sentido, computa en el otro sentido. Lo importante cuando uno hace cálculo lambda es todo a menos de beta equivalencia, y la beta equivalencia es bidireccional, así que no hay problema. Pero acá estamos en un mundo direccionado, y esa es una particularidad de la máquina de Krivine, que las cosas van en un sentido, uno no puede volver para atrás. Entonces hay que elegir el buen sentido. Bueno, el buen sentido, entre comillas, para probar este resultado es elegir un operador de punto fijo que se comporte como está acá. Pero piensen que lo que yo estoy diciendo es que t aplicado a teta t es igual a teta t, que estoy yendo de derecha a izquierda. ¿Sí? Bueno, entonces, miren qué divertido el juego este, porque además vamos a usar el principio de inducción, o sea, el principio de buena fundación en el modelo de partida, como siempre, o sea, una demostración de que algo es realizable, que en definitiva es la demostración de que algo es verdadero en el modelo de llegada, se basa en razonamientos en el modelo de partida. Igual que en forcing. Los que hayan visto forcing, un teorema de forcing, se basa en que ustedes en el modelo de partida, en el modelo de ZF en el cual se pararon, hacen determinados razonamientos y concluyen que cierta afirmación se puede forzar y por lo tanto en el modelo de forcing eso es cierto. Entonces vamos a tomar esta relación R de Ix como una ecuación. ¿Sí? Estamos trabajando con relaciones, no sé si lo dije en algún momento. Sí, estamos trabajando en relaciones que se escriben como ecuaciones. ¿Tá? Entonces, una relación bien fundada que se puede escribir como una ecuación. Supongamos que R de Ix es esa relación, E1 igual a E2, ¿tá? Es esa ecuación. Es bien fundada en el modelo de base N. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Queremos probar que la fórmula que dice que la relación es bien fundada es cierta en el modelo de llegada, es decir, es realizada por alguien. ¿Quién es ese alguien? El punto fijo, el operador de punto fijo de Turing. ¿Sí? O sea, lo que yo afirmo es que esta fórmula es realizada cuando yo pongo acá una relación R que supongo bien fundada en el modelo de partida. Esta relación, perdón, esta fórmula es realizada en todos los modelos de realizabilidad por el operador de punto fijo de Turing. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, esto se prueba así. Observen que reemplacé además la flecha doble de la lógica por la flecha inmersión. Eh, claro, me olvidé, esto tendría que haberlo puesto antes. Me olvidé de avisar que al igual que hicimos hoy con la desigualdad, una cosa importante es probar que hay realizadores. Observen que son súper sencillos los realizadores. Esto es una eta expansión de la identidad y esto es, bueno, lambda xi y aplicado a x. Digamos, es la evaluación. ¿Qué realizan estas fórmulas? Bueno, ¿qué realizan estos términos? En cualquier modelo de realizabilidad realizan el hecho de que yo puedo pasar de la flecha de inmersión a la flecha lógica y viceversa. Entonces, eso lo que me garantiza es que si yo puedo realizar esta fórmula poniendo en lugar de esta flecha la flecha de inmersión, entonces lo puedo hacer con la flecha lógica y viceversa. O sea, reduce el problema de realizar esta fórmula al problema de realizar una fórmula que en términos de la realizabilidad es equivalente. Fórmula entre comillas, porque esto no es una construcción de la lógica, es una construcción de la semántica. Pero la semántica de esto es equivalente a la semántica de esto, y eso es lo que prueba esos realizadores sencillos que yo les mostré ahí. ¿Sí? En la expansión de la identidad y la evaluación. Bien, entonces si se fijan, lo que hice fue reemplazar esta flecha doble por la inmersión. Bueno, fórmula cuantificada universalmente. ¿Qué significa realizarla? Significa fijar algunos, o sea, algún parámetro arbitrario, para este z, alguna función de n en las partes de pi, y también fijar algún z, eso no sé si lo dije. No, no lo dije, pero debería haberlo dicho. Hay que fijar algún z concreto. Déjenme ver una cosa.
Sí, de hecho, el Z que fijo es este M. ¿Sí? Entonces, veamos. Fijo este Z como P. Ahora me tomo un T cualquiera que sea realizador de la parte izquierda de esta implicación, que es esta fórmula que está escrita acá. Y basta comprobar entonces que θ aplicado a T y a pi, donde pi pertenece a P de M, o sea, lo que estoy diciendo es que estoy particularizando esta Z como M, pero M no es cualquiera, digamos. Y lo que hay que hacer es probar justamente que para todo M natural, H de M es cierta. Es decir, θ contra el realizador de la hipótesis de la fórmula y una pila que refuta la conclusión está en bottom. ¿De acuerdo? Eso es la definición de realizabilidad de la implicación, simplemente, y de los cuantificadores universales. ¿Qué significa? Fijar cualquier valor arbitrario para los cuantificadores universales, fijar un realizador de la hipótesis, un refutador de la conclusión, y quiero probar que todo ese conflicto, digamos, vive en bottom. Por la buena fundación de la relación, fíjense que esto es H sub M, o sea, depende de M, por la buena fundación de la relación R, basta comprobar que para todo M natural y para todo N natural, si N está relacionado con M, entonces H de N. Esto es lo que les avisé que iba a pasar. O sea, nos paramos en el modelo de partida, que es donde sabemos que la relación R es bien fundada, y vamos a probar, de hecho, el resultado de realizabilidad, que es un resultado que me dice algo sobre el modelo de llegada, razonando en el modelo de partida. Es una gimnasia que hay que acostumbrarse todo el tiempo acá, ¿eh? Como que uno tiene un pie de cada lado y tiene que entender que hace cosas de un lado y eso se reflejan del otro. Esa es la intuición. Supongamos que pi entonces está en PDM y entonces tenemos esta reducción. Teta t pi reduce a t, asterisco teta t pi. O sea, ahí estoy usando que el operador de punto fijo hace lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el punto acá? T es un realizador de toda esta fórmula. ¿Sí? Entonces, como realiza esta fórmula para todos los x, en particular para x igual m, esa fórmula es cierta. Es realizada por t. Y como pi está en PDM, me bastaría con ver que la parte roja, es decir, θ t, realiza la parte roja de... Bueno, aquí volví, se me habían apagado los auriculares. Entonces, ¿qué hay que hacer? Basta comprobar que θ t realiza esta parte izquierda, que vale por hipótesis de inducción HI con I RM. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy afirmando que estoy probando HM para todo M, partiendo de la base que si para todos los n menores que m se cumple, eso implica h de n, entonces necesariamente eso implica h de m. O sea, estoy razonando por buena fundación en R. ¿Sí? Entonces mi hipótesis de inducción es que HI con I RM es cierta. Ahora, ¿qué es lo que dice HI? Bueno, lo que dice es que θ asterisco t punto pi está en bottom. ¿Y acá qué es lo que tengo? Tengo θ t asterisco pi, que es, claro, porque el punto es acá. Y por eso es importante usar esta flecha. ¿Qué es lo que puede haber acá como valor de falsedad, como pila en este conjunto? Puede haber dos cosas. Si está relacionado con M, dado que lo que está a la izquierda, IRM, es una ecuación, entonces lo que tengo es simplemente lo que está a la derecha de la flecha, es decir, PDM. Y si no está relacionado con M, lo que tengo es el conjunto vacío. Realizar el conjunto vacío, es decir, realizar top, es trivial, siempre es cierto. Entonces yo me tengo que ocupar solamente de realizar esta implicación, esta inmersión,
cuando I es M. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vale por la hipótesis de inducción justamente, bueno, perdón, cuando I es M, ¿qué quiero decir? Cuando IRM, eso quiero decir. ¿Qué es lo que sucede? Como yo estoy suponiendo que esto es cierto, justamente HM es cierto para todos los I relacionados con M, entonces esto es automáticamente cierto. O sea, automáticamente estoy suponiendo que es cierto. Teta asterisco T punto pi está en bottom. Pero eso es lo mismo que decir que teta T asterisco pi está en bottom. ¿Por qué? Por la regla push. Recuerden que bottom es cerrado por reducción. O sea, este término rojo asterisco una pila aquí reduce a lo que está arriba. ¿Sí? Así que si esto está en bottom, como es cerrado por antirreducción, esto está en bottom. ¿Sí? Les dejo verificar, o sea, convencerse más que verificar de que eso es cierto. O sea, yo ya dije todo lo que se precisaba para hacer eso. ¿Sí? Y entonces, bueno, entonces, en definitiva, ya probé por buena fundación en R que HM es cierta para todos los M's y ya habíamos visto que eso es lo mismo que afirmar que teta es un realizador de la afirmación R es una relación bien fundada. Por lo tanto, si R es bien fundada en el modelo de partida, es bien fundada en el modelo de llegada. Las relaciones bien fundadas, dadas por ecuaciones, insisto, eso yo tendría que haberlo puesto en la hipótesis, dadas por ecuaciones, pasan al modelo de realizabilidad. ¿Sí? Y el otro ingrediente es este ejercicio, que también les invito a hacer. Ese tipo de cosas que salen, digamos, que son fáciles. ¿Tá? Verificar, por ejemplo, que estos son realizadores universales de las fórmulas que están ahí. Lo cual completa el razonamiento porque les permite cambiar esta flecha de inmersión por la verdadera flecha que quieren poner ahí. Bien. Observación. En PA2 se prueba por buena fundación en la relación IRX si solo si sucesor de I es igual a X. Eso es una relación bien fundada. Que para todo X NAT y para todo Y NAT, X menor o igual que Y o Y menor o igual que X. ¿Sí? Eso digo, en la aritmética, la dicotomía esa, digamos, se prueba siempre y cuando ustedes relativizan a NAT, eso pasa al modelo. ¿Sí? Así que en los naturales el orden que tienen es un orden total. En los naturales. Pero ya hablamos de que en el modelo de llegada hay cosas que no son naturales. En general. ¿A quiénes le llamamos, definición, a quiénes le llamamos elementos iniciales? Bueno, un elemento inicial es un elemento que está al revés el signo, que no es mayor o igual que 1. Disculpen de nuevo. Un elemento que no es mayor o igual que 1. Esta definición equivale a que X no es el sucesor de X menos 1 y a que para todo Y, X es distinto del sucesor de Y. O sea, esos elementos son los que no son sucesores. ¿Qué es lo que está pasando? A nivel del modelo de partida, hay un solo elemento que no es el sucesor de nadie, que es el 0. Los demás son todos sucesores. Cuando pasamos al modelo de realizabilidad, entonces ahora aparece un montón de elementos que no son sucesores de nadie. ¿Sí? Y esos se llaman los elementos iniciales y están caracterizados por esa forma. X no es mayor o igual que 1. No es mayor o igual. O sea, que cumplen mayor o igual implica bottom, digamos. ¿Sí? Y les dejo como ejercicio verificar justamente que la identidad resuelve las equivalencias, es decir, probar que la identidad es un realizador de que X distinto es sucesor de X menos 1, si solo si X no es mayor o igual que 1, si solo si para todo Y X no es un sucesor. ¿Tá? Teorema, la descomposición de todo individuo en suma de un inicial y un natural. Miren las cosas que empiezan a pasar en el modelo. Todo individuo no necesariamente es un natural, pero se escribe como un natural más un inicial. A ver si está bien escrita la fórmula. Para todo X existe un único Y y existe un único NAT.
tal que X es igual a Y más N. Demostración. Simplemente hago un sketch. La existencia se prueba por buena fundación en la relación IRX y solo si sucesor de Y es igual a X. Y entonces la realizabilidad la preserva. ¿Por qué? Porque esta propiedad es cierta en los naturales. Pero fíjense, o sea, en el modelo de partida. ¿Por qué es cierta en el modelo de partida? Es bien interesante. ¿Por qué es cierta en el modelo de partida? Es trivialmente cierta, porque todo natural se escribe como el cero más el natural. Lo que pasa es que cuando yo subo, y eso es en forma única, cuando yo subo al modelo de realizabilidad, entonces ahora, en lugar del cero, aparece toda una familia de elementos que permiten justamente descomponer a todo elemento del modelo como la suma de un natural, es decir, algo que satisface la fórmula NAT, más algo que no es el sucesor de nadie. Y no necesariamente va a ser el cero. Para que sea el cero, el X tiene que ser un natural. O sea, si yo restringo esto a NAT, entonces este I, como es único, tiene que ser el cero, que es inicial. Pero si yo no estoy en NAT, justamente ese I nunca va a ser el cero, va a ser un inicial que no es el cero. ¿Sí? Bueno, y la unicidad usa que el orden en NAT es total. ¿Sí? Bueno, ok, estos son curiosidades para ir entendiendo el tipo de cosas que pasan los modelos estos de la aritmética de Peano de segundo orden. ¿Sí? O sea, es como que todo se empieza a poblar. Y se empieza a poblar por cosas que yo no sé nombrar, y eso me interesa mucho destacarlo también. O sea, en lógica, nosotros distinguimos los elementos con nombre de los que no tienen nombre. ¿Sí? Piensen una cosa. Cuando ustedes están trabajando, yo les doy el lenguaje de la teoría de cuerpos. Por ejemplo, ustedes están dando clase en el liceo, pues, supónganse, o en el CBC, o incluso en el primer año de facultad, y entonces tienen que dar la teoría de los números reales. Entonces ustedes agarran y dicen, bueno, los números reales son un cuerpo completo, bla, bla, bla. Ponen toda una axiomática ahí, la tradicional teoría axiomática de cuerpo ordenado completo de los números reales. ¿Cuáles son los elementos que ustedes pueden escribir en la teoría? Bueno, a priori son las cosas que pueden escribir con los símbolos de la teoría de cuerpos. Pueden sumar, pueden multiplicar, pueden restar, pueden dividir. Tienen inversos, que son los que les permiten, o sea, podrían incluso restringirse sencillamente a la suma y producto, y bueno, tienen inversos, y bueno, pueden escribir cosas. O sea, grosso modo, pueden escribir, tienen el 0, tienen el 1, pueden escribir, ¿qué cosas? Racionales. Esencialmente lo único que pueden escribir son racionales. Está claro que lo que van a escribir es numerable. Los reales no son numerables. Uno puede decir, bueno, introduzco un símbolo de función, yo que sé, la raíz de 2. ¿Sí? Defino la función raíz de 2, hay toda una teoría que dice cómo hacer esas cosas para tener una extensión que se llama conservativa de la teoría. O sea, ustedes agregan un símbolo de función que lo controlan con un axioma que remite al anterior, ¿no? Entonces, dicen y igual raíz de 2 y solo si, bueno, raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y entonces con eso controlan esa constante que pusieron ahí, pueden introducir un símbolo de función que es la raíz cuadrada, que lo definen de esa misma manera, y entonces ahí empiezan a poblar de cosas que no son racionales. Pero en definitiva, todo lo que se puede escribir es numerable. Así que la mayoría de los números reales no tenemos ninguna esperanza de escribirlos nunca. ¿Sí? Lo mismo sucede en estos modelos. O sea, cuando ustedes vayan a escribir un individuo, los individuos que ustedes tienen, que saben escribir, a priori son los naturales. Pero hay otros individuos acerca de los cuales pueden hablar por la vía de teoremas como este. Para todo X existe un único Y que cumple no sé qué. En definitiva, eso lo que les habilita es a escribir un símbolo de función. Uno podría decir que el Y y el N son funciones de X, y eso les habilita a escribir esos elementos que a priori no tenían nombre. Ahora, es como el horizonte, ¿no? Uno más camina, más se aleja, porque ustedes van introduciendo símbolos en el lenguaje, pero de todas maneras
en general, y vamos a ver que es monstruosa la cantidad de elementos que hay en estos modelos, en casos interesantes. Su lenguaje siempre es numerable. Uno está atado a hablar en un mundo que es numerable. Sin embargo, el modelo como tal, los modelos matemáticos, en muchísimos casos no son numerables. O sea, uno permanentemente vive en un mundo donde hay cosas que no las puede nombrar, pero que puede hablar de ellas. Es un poco extraño a priori, pero uno se va acostumbrando a estas cosas. ¿Tá? Bien. En lo que sigue, ¿qué hora es? 3 menos 10. Empezamos 1:30. Bueno, capaz que comento un poco esto y antes de arrancar hacemos aquí la pausa. Puede ser un buen momento. En lo que sigue, trabajaremos sobre un modelo particular de la realizabilidad clásica que se llama el modelo de los hilos. ¿Tá? Nosotros ya venimos trabajando con modelos de hilos, pero hay uno que tiene el nombre de el modelo de los hilos, que es debido a Krivine. Para que los teoremas sean válidos, restringiremos las instrucciones de la CAM de modo de tener el control necesario sobre la evaluación de procesos. O sea, habíamos hablado del tema de que la CAM, bueno, tiene uno de sus parámetros es la reducción. Bueno, lo que haremos es decir, bueno, a ver, vamos a trabajar en un modelo de realizabilidad donde la CAM tiene ciertas reglas muy precisas y no hay más nada. Algunas de las técnicas que usaremos son reminiscentes de las que vimos en especificación, razonar por contraposición a partir de un proceso que no esté en bottom. Eso es súper importante, es un razonamiento que se le saca muchísimo jugo y por eso traté de hacer énfasis en la parte anterior. Los resultados que veremos, bueno, ninguno me pertenece, son todos de Jean-Louis Krivine y están publicados en el artículo que yo les estoy poniendo ahí, que tienen de hecho tienen el enlace para cliquear e ir ahí. ¿Sí? Realizability Algebras 2, New Models of ZF plus DC. Bueno, mi inglés es espantoso. Y la presentación que veremos de estos resultados sigue la de Alexandre Miquel, que presentó en 2014 en un congreso, creo que en Viena, si no me equivoco, y que está disponible en su página, que también les dejo acá el enlace. O sea, hay una parte de este trabajo que, digamos, si bien no es producción de matemática, es producción de una presentación, que es algo trabajoso también en general, sobre todo en este tipo de áreas y de cosas muy recientes. Y bueno, ese trabajo es ajeno, no es mío también y quiero dejarlo claro, ¿sí? Y a partir de ahí, bueno, después de la pausa podemos arrancar y empezar a mirar estas cosas, ¿tá? Que vamos a encontrarnos con resultados muy interesantes, creo yo, sobre los modelos de la aritmética de Peano de segundo orden. Así que bueno, hagamos una pausa de unos 15 minutos, hasta 3:05.